Muy buenas pequeños padawans, ya estamos en la clase número 5 y hoy vamos a ver cómo optimizar el rendimiento del ordenador y también del MetaTrader 4. Para eso, este temario he preparado que lo dividamos en dos. Tenemos la optimización del ordenador, donde vamos a ver el MSFconfig, que sirve para los programas de arranque. Vamos a ver cómo, si tenemos instalados los drivers para optimizar el ordenador y si el antivirus nos perjudica o no nos perjudica el rendimiento del ordenador. Luego, por otra parte, vamos a ver la optimización del MetaTrader, donde vamos a configurar el número de velas y los indicadores de administrador de tareas. Así que espero que os guste y vamos allá. Aquí vamos a hacer la optimización del ordenador con lo que empezamos con el paso 1, que es el msconfig. Entonces, para iniciar el msconfig nos vamos al inicio y lo que tenemos que escribir es msconfig. En este caso yo tengo la versión número 7 de Windows, pero podéis tener otras más avanzadas, ¿vale? Pero siempre se llama msconfig. Entonces lo ejecutáis y veréis aquí esto de general. Tenéis que poner inicio selectivo, que son que los programas del arranque que nosotros elijamos serán los únicamente que se carguen. Entonces, en arranque no hace falta nada, en servicios nada. Entonces, en la pestaña de inicio de Windows aquí están los programas que se inician cuando nosotros iniciamos el ordenador. O sea, cuando nosotros le damos al botoncito y nos carga a Windows, son los programas que se están iniciando. Y esos luego son los que se están ejecutando todo el rato en el administrador de tareas. Por lo tanto, cuanto menos programas tengamos funcionando y menos tengamos iniciando, nos estará cargando más rápido el ordenador y también tendremos menos programas con los que nos estén chupando la memoria. Por tanto, hay que reducir al mínimo este número y solo dejar los esenciales. Por lo tanto, hay que entender, por ejemplo, para qué existen cada uno de estos que todos los que tengo en la lista, para ver cómo funciona en verdad. Entonces, los primeros estos son de Nvidia, ¿vale? Son la tarjeta de vídeo, que es, yo en este caso tengo una Nvidia, podríais tener otras marcas, bueno, pues tengo ejecutado esta aplicación. Luego tenemos el de Intel, que es el procesador, otro de la tarjeta gráfica, este de SCM, porque es la marca del portátil, es un MSI, entonces tienen un kit de optimización de la batería y de otras configuraciones básicas de los portátiles, entonces pues uso este. Y luego tenemos uno de Intel. ¿Veis? Por ejemplo, este hace Stream, el Adobe Reader, el CS6, de Apple, CCleaner, bueno, todos estos no hacen falta. Entonces, como no me hacen falta para iniciar el ordenador, los tengo desactivados. Entonces, si por ejemplo yo ya quisiera meterme en el Adobe Reader, pues ya ejecutaría el Adobe Reader yo manualmente y ya le daría permisos para que inicie, pero no que esté iniciado ya en segundo plano y nos esté consumiendo recursos. Por lo tanto, reducimos al mínimo todos estos números, ahí todos estos reducimos al mínimo todas estas aplicaciones y lo que hacemos es aplicar y aceptar. Si tenéis cualquier duda, lo que tenéis que hacer es buscar en Google de qué es ese programa y a ver si deberéis desactivarlo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo desactiváis uno que no debéis, volvéis, lo hacéis, este paso y lo volvéis a activar. Entonces, aplicar, aceptar y ya tenemos hecho el paso número 1. Ahora vamos a ver los drivers del ordenador, que es muy importante también. Los drivers del ordenador nos tenemos que centrar, que los vamos a buscar aquí, administrador de dispositivos, ¿vale? Administrador de dispositivos. Lo tenemos aquí. ¿Por qué son importantes tener instalados los drivers del ordenador? Pues porque optimizan el rendimiento. Si conseguimos los drivers del equipo en cuestión, pues cuando los fabricantes hacen hardware le llamamos a las piezas del ordenador o otras externas, los fabricantes nos dan como unos pequeños programitas donde permiten optimizar el equipo para que funcione aún mejor de los parámetros que puede dar de serie el Windows 7 por compatibilidad. Entonces, es muy importante que en estos administradores de dispositivos no tengáis ningún cuadradito de otro color o que hayáis instalado los del equipo. Por ejemplo, yo tengo este ordenador, ¿vale? Adaptadores de pantalla, pues tengo la Nvidia y tengo el Intel. Luego, pues de adaptadores de red tenemos que mirar que tenemos los de la wireless, que tenemos el Bluetooth, por ejemplo, de las controladoras nada. Por ejemplo, también es muy importante el procesador, que tiene que estar aquí. Todo perfecto. En el equipo, pues que tengamos el de la placa base, los monitores de normal los pilla por defecto, el Bluetooth. ¿Vale? Tenemos que centrarnos en la CPU, tarjeta gráfica, adaptadores de red y Bluetooth. Entonces, por ejemplo, yo me voy a buscar un ordenador, lo tengo por aquí,
Vale, por ejemplo, esta es la página del fabricante donde tengo yo. O sea, si tenéis otras marcas, HP, Acer, pues vais a las del fabricante y tendréis siempre un apartado. Por ejemplo, este es uno de los portátiles y que está en soporte. Entonces, está BIOS, que es el sistema interno del ordenador. Luego tenemos los drivers, que esto es lo que nos importa. Y por ejemplo, aquí ya el fabricante nos dice, este es el del chipset que tenemos que instalar, este es del VGA, que estos son pantalla y tarjetas gráficas, ¿vale? Nvidia de tarjeta gráfica y el Intel de tarjeta gráfica. Luego nos dice que es del Intel, que también es otro del procesador. Nos dice el del audio. Nos dice del lector de tarjetas, la wireless, el touchpad, que es el... Luego tenemos otro de procesador y el Bluetooth. Por ejemplo, es muy importante instalar todas, ¿vale? Por ejemplo, este ya nos dice que son para el Windows 10 de 64 bits. Entonces cogemos, nos descargamos estas aplicaciones, las instalamos y el rendimiento veremos que mejora mucho, ¿vale? Simplemente es dar la descarga, se descarga el archivo y le dais a ejecutar. Es muy, muy sencillo. Y así, por ejemplo, con todas las marcas. Las que tengáis del ordenador, hacéis lo mismo. O sea, ponéis la marca del portátil, espacio drivers y ya os lleva a la página del fabricante y os lo hacéis esto, ¿vale? Entonces, nos vamos a otra cosa. El punto número 3 sobre los antivirus y deberíamos usar, como veis aquí, tenemos muchísimas marcas en el mercado y aparte de estas que veis aquí hay muchísimas más. Por ejemplo, estas suenen como Kaspersky, AVG, el Internet Security, el Avast, el Avira, el Note32, Bitdefender, F-Secure. Hay millones de marcas y muchas veces tenemos instalado hasta varios antivirus. Se nos está yendo la cabeza. Los antivirus hacen una función específica. Igual que las vacunas, cuando hay un virus, entonces el antivirus lo pasa, ¿vale? Entonces, es importante tener un antivirus porque si no tenemos mucha experiencia en este mundo de la informática, nos crea un filtro para amenazas ya que tienen una solución, pues el antivirus nos las parará. Pero ¿cómo funcionan estos antivirus o por qué se tienen varias? Bueno, lo primero es, como mucho, se tiene que tener un antivirus. ¿Para qué vamos a tener 8 antivirus que están haciendo la misma función, siendo que nos está comiendo muchos recursos del ordenador? Entonces, la primera regla es, solo tenemos un antivirus. De ese antivirus, lo que está dividido en estas. Entonces, tenemos los que están basados en firmas, los que están basados en desamblado y los que están basados en desempacamiento. A ver, los de firmas son de normal los free, los gratis. ¿Qué hacen? Pues los virus o los troyanos, como le queráis decir, o los pop-ups, lo que está considerado como adware, está en una lista, ¿vale? Tiene unas firmas que son como unos IDs o un código, donde tenemos una lista donde están especificados y lo que va a hacer el antivirus es mirar si el programa ese está en esa lista. Entonces, si está en esa lista, lo que hace es detectarlo y si no, no. Este, al ser en firmas y los free, suelen ser bastante ligeritos, ¿vale? No tiene mucha carga en el sistema, con mucho tendrá unos 30K en segundo plano, no nos está chupando bastante. Entonces, son muy buenos para cuando tenemos que optimizar el ordenador y no tenemos una gran necesidad de que el ordenador vaya buscando siempre cosas. Si, por ejemplo, seguimos unos patrones de que no metemos mucha mierda en el ordenador, instalamos lo que sabemos, tenemos habilitado el firewall y tenemos un poco de control sobre el ordenador, en vez de que el ordenador nos controle a nosotros, los basados en firmas suelen ser suficientes. Entonces, el siguiente nivel al de firmas suelen ser el desamblado, que lo que hace es coger el antivirus, se mete dentro de la aplicación y lo que se hace es como ir buscando en un sótano lleno de cajas. Entonces va buscando por ahí entre medio a ver qué puede encontrar, que es cuando se mete por el dentro del código y va mirando qué funciones son las que hacen raras. Y luego está el desempacamiento, que ya se mete como los programas están hechos como en cajitas y esas cajitas tienen otras cajitas. Y lo que hace el desempacamiento es meterse hasta el fondo. Entonces, consume muchos recursos porque se tiene que ir metiendo en todas las cajitas, rebuscando todas, a ver si encuentra un hallazgo de malware. Entonces, este nos consume muchos recursos, pero a la vez nos es muy seguro. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre estas opciones que os dejo, donde a ver cuál es el que más nos interesa. Yo recomiendo un basado en firmas, yo tengo uno free y lo que nos hace es un control básico, nos va bastante rápido el ordenador y no se actualiza en exceso. Si queréis tener optimizado con un basado en firmas nos es suficiente. No un Kaspersky que nos chupa 400.000K, una animalada de esta que entonces nos hundirá el ordenador y es cuando tenemos muchos problemas porque el Metatrader nos cuesta, porque
ocurren bastantes problemas y se queda calado. Entonces, un basado en firmas y listo. Ahora vamos a optimizar ya el apartado de MetaTrader 4. Entonces, lo primero que vamos a ver es el número de velas en el gráfico, que para reducir el número de velas, ¿por qué vamos a reducir el número de velas? Bueno, el número de velas es las velas, las líneas que se producen en el gráfico. ¿Veis todas estas? Entonces esto supone una carga para el sistema. Si por ejemplo lo hemos llenado de muchos indicadores, sobre todo al tener muchos indicadores en este apartado y hacer un backtesting, suele ser bastante pesado que tenga que cargar toda esa información. Entonces a lo mejor nos interesará reducir este número de velas para conseguir una mayor optimización y que vaya más fluido. Entonces, si se nos empieza a calar, lo que tenemos que hacer, voy a hacerlo lento, herramientas, opciones, os vais a la pestaña de gráficos y entonces aquí veis unas cosas. Mostrar niveles de trading, lo vamos a dejar así, mostrar esto lo vamos a dejar así, pero nos interesa este último, el máximo de barras del historial. Ahora mismo está en 512.000 y el máximo de barras en gráfico está en 65.000. Entonces, podemos coger aquí la opción de 20.000, que suele ser un número bastante menor, y aquí pues podemos también coger unas 20.000 o bajar a 5.000. Entonces, por ejemplo, cogemos 20.000 y 5.000 para ver el cambio, le damos a aceptar. Entonces, cuando reducimos, quitamos la pestañita de ahí y vemos que nos llega hasta aquí, hasta el final, hasta noviembre de 2015. Ahora vamos a ver ya el último paso de optimización con el MetaTrader 4 y lo que vamos a hacer es ver la correlación que tienen los indicadores con la memoria del ordenador. Entonces, es muy importante optimizar esos indicadores y que no estén mal programados, porque en el caso de que estén mal programados lo que hace es vaya aumentando demasiado la memoria. Entonces, por ejemplo, un indicador como los que estáis viendo en pantalla, si no es capaz de lo que ha habido antes sobreescribirlo, nos estará aumentando la memoria muchísimo. Entonces, cada vez que nos esté corriendo, nos estará aumentando la memoria, nos estará aumentando y puede llegar a límites, por ejemplo, que ahora veremos, como que nos cuesta demasiado porque ese indicador no está bien programado para ir sobreescribiendo. Entonces, he sobrecargado la pantalla, por ejemplo, del CHF Japan con un montón de indicadores y lo que vamos a hacer es ir al administrador de tareas. En Windows es botón derecho, iniciar el administrador de tareas y lo veis aquí. El terminal.exe, veis en aplicaciones estáis aquí, bueno, pues en terminal es el del MetaTrader 4. Entonces, veis como ahora nos va a 56.000 Ks. Entonces, esto es por los indicadores. Si por ejemplo estuviera mal y nos estaría aumentando, pues podría llegar hasta, como está aumentando ahora el Camtasia que estoy grabando, que está a 300.000. Pues hay que tener una optimización como este nivel, unos 56.000, que funciona perfectamente. Y si por ejemplo ahora nos pusiéramos a quitar indicadores, por ejemplo el Ichimoku no vale para nada, bandas de Bollinger las quitamos el CCI que no nos está haciendo nada, estocástico, sobre todo estos lo que están de mal programados suele ser a esos indicadores externos que descargáis por ahí. Yo por ejemplo me he encontrado algunos hasta de pago, que he pagado por ellos y lo que me han defraudado porque están mal programados y lo que me han hecho ha sido perder dinero. ¿Por qué? Pues porque no han sabido el programador volver a meter estas variables. ¿Veis cómo ahora mismo nos ha bajado? Estaba a 56.000, está a 53.000. Eso indica que existe esa correlación con indicadores con el administrador de tarea. O sea, es muy importante, tenemos esta memoria así, como veis aquí, es muy fluida y aún en el caso que queréis podéis poner botón derecho y establecer una prioridad en alta, que también nos puede beneficiar bastante. Entonces, como veis, estas son lo que os quería enseñar. Es cosas muy simples, aunque no tengáis ni idea de informática, os he intentado estar guiando un poquito y espero que os guste. Cualquier cosa podéis dejarlo en los comentarios, haré más vídeos si queréis sobre optimización, a mí me encanta este tema y cualquier problema pues lo hacemos entre todos. Y acabamos esta clase número 5 con una frase del día de Prince of Persia que dice: cuando un hombre se enfrenta a la muerte, lo imposible no es más que un pequeño obstáculo. Así que un saludo y nos vemos en la clase número 6. ¡Hasta luego!